Bueno, esta es una conferencia muy corta, son 15 minutos lo que me han dado, yo traté de ceñirme al tiempo, creo que vamos a adelantarnos en el total. Y me hicieron la siguiente pregunta: ¿cuándo es suficiente BCG? ¿Cuándo debo yo parar el tratamiento con BCG y pensar en alguna otra cosa? Esta conferencia no tiene ningún conflicto de interés, sin embargo, cuando me quedé pensando, creo que es mi obligación decirles que tengo una relación muy importante, con una empresa, sobre todo desde el último año, y es esta. Entonces, le paso bastante plata a esta empresa. Cáncer de vejiga es una enfermedad que es más frecuente de lo que uno cree, es el séptimo cáncer en hombres en el mundo, es el sexto, perdón, es más frecuente en hombres y mujeres, eso todos lo sabemos, es por el tabaquismo. Afortunadamente, el tabaquismo ha venido disminuyendo en los países desarrollados y vemos de pronto un poco menos. En América Latina, esta es las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, donde es el 3.2% de los cánceres. Y bueno, eso es así. El cáncer de vejiga, como lo habían comentado anteriormente, se presenta de la siguiente manera: el 70% de este cáncer es no músculo invasivo, el 30% es músculo invasivo. Aquí es relativamente sencillo, ya sabemos qué hay que hacer, hay que hacerle tratamiento con quimioterapia y cistectomía radical. En el no músculo invasivo, la gran mayoría afortunadamente es un TA, hay un pedazo pequeño que es un T1 y entre el 5 al 10% es un carcinoma in situ. Esto es la representación de eso. Esto es un carcinoma in situ, que es un cáncer que por su definición es de alto riesgo. Inmediatamente ustedes tienen un reporte de carcinoma in situ, es igual a un cáncer de alto riesgo, o sea, su diferenciación histológica es alto riesgo, es de mal comportamiento. Un TA, que es una lesión que crece y es plano, usualmente, y es una lesión plana. Un TA es una lesión que crece sobre la mucosa, un T1 que tiene compromiso de la mucosa y su mucosa, y ahí en adelante, pues ya más avanzados que no lo vamos a tocar en ese tema. Entonces, para yo poder decir cuándo es suficiente BCG, pues tengo que saber cuándo voy a dar BCG. Entonces, es muy importante la clasificación histológica y lo otro es la clasificación del grado. Todavía, inclusive a mí me llegan reportes de patología que no especifican el nivel de profundidad de infiltración ni el riesgo de la enfermedad. Uno debe por obligación devolverle la patología al patólogo y que le reporten hasta dónde está infiltrado explícitamente. A uno le ponen borde de resección comprometido, borde de resección de la RTU, como, no sé cómo lo ven, o compromiso infiltrativo. ¿Infiltrativo es infiltrativo a qué? Infiltrativo a la mucosa, a la submucosa, al músculo, a muscular propia, muscular de la mucosa. Uno debe preguntarle al patólogo que le reporte eso para poder saber qué tratamiento le voy a dar a ese paciente. Lo otro es la clasificación. Anteriormente se hablaban de grados, en el 2004 se modificó, grado 1, grado 3, se modificó a bajo riesgo y alto riesgo. Esto es bajo potencial de malignidad, que es raro, pero se presenta. Y uno no puede asumir esto, o sea, el riesgo, uno no puede decir es que es un G2, entonces es un alto riesgo. No, porque mire que esto se sobrepone, en su definición se sobreponen estos grupos, por lo cual uno debe decirle al patólogo que se lo reporte de bajo riesgo o de alto riesgo. Y es una clasificación del 2004, o sea, no es nueva. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos, pues ya sabemos, estos pacientes con un T1 o un carcinoma in situ tienen una probabilidad de progresión de un 20 a un 50%. Y este grupo de pacientes tiene una probabilidad de progresión más baja, pero sigue existiendo. El otro problema con el cáncer de vejiga es la recurrencia. Miren, tenemos una recurrencia del 30 al 78%. E inclusive está calculado que es uno de los tumores más costosos que hay en la humanidad. ¿Por qué? Porque son pacientes que yo tengo que empezar a llevar a tratamientos y recurrencia y volverlo a operar y hacerle tratamiento con BCG. Y ahora imagínense con la inmunoterapia, que estaba el doctor Rojas comentándonos que vamos a empezar desde inicio tratamientos con medicamentos que están alrededor de 20 millones de pesos el mes. Entonces, lo más importante es tratar de controlar estos problemas, la recurrencia y la progresión. ¿Cómo hago eso? Una vez yo le hago la RTU a ese paciente y la tengo bien reportada, yo clasifico al paciente en un riesgo. Ese paciente tiene riesgo de recurrencia o riesgo de progresión. Hay varias escalas. Esta es la europea. La organización europea tiene un problema y es que hablan de G1, G2 a G3 y no se ha modificado, por lo cual si no tengo este reporte no podría utilizar esta. Y esto me define
¿Qué tanto riesgo? Aquí arriba es recurrencia, aquí abajo es progresión. Entonces, si un paciente cae acá, por ejemplo, dependiendo de los puntos, tiene un 17% de riesgo de progresión o 45% de riesgo de progresión. Entonces, hay otras escalas, pueden usar la que ustedes quieran, pero lo importante es que la utilicen para poder definir qué le voy a hacer a este paciente. Esta es la del CUETO, que es el Club Urológico Español, donde tiene todas estas variables y con eso uno, en una calculadora, le dice a uno el riesgo de recurrencia o riesgo de progresión. Y la que más me gusta a mí es esta, que es la de la AUA con la SUO, que me gusta mucho porque es muy sencilla, es cualquier paciente con un T1 de alto, una T1 de alto riesgo tiene riesgo de progresión. Cualquier TA de alto riesgo que recurrió tiene alto riesgo de progresión. Cualquier carcinoma in situ tiene alto riesgo de progresión. En el brazo de intermedio es un TA de bajo grado con una lesión de menos de 3 centímetros. Entonces, a ese sé que no le debo hacer nada. Y lo que queda en la mitad, pues es un riesgo intermedio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el BCG para este paciente? Yo le voy a disminuir la recurrencia y le voy a disminuir la progresión. No solamente sirve para la progresión, sino para la recurrencia también. Y si comparamos, eso es un metaanálisis donde compara BCG con todo el resto de tratamientos posibles, mire el riesgo de recurrencia 0,56 versus 0,68, 0,8, 0,6, bueno, etcétera. Entonces me disminuye el riesgo de recurrencia y el riesgo de progresión 0,39 e inclusive la mortalidad cáncer específica. Entonces, el paciente tiene alto riesgo de progresión, entonces yo decidí iniciarle, o de recurrencia, decidí iniciarle BCG. Acuérdense que el BCG tiene un esquema que aunque no está perfeccionado, no se sabe cuál es mejor, hay un esquema que es el que más se utiliza, que fue el que describió el doctor Álvaro Morales, y hay un error que cometemos todos, y a mí cuando me lo enseñaron, yo cometí ese mismo error en entenderlo diferente, y es la inducción se pone una semanal por 6 semanas, y después a mí me dijeron, después a los 3 meses y después a los 6 meses se pone. Eso no es correcto. Se pone al tercer mes de iniciar. ¿Qué quiere decir? Yo doy semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, espero 6 semanas y ahí llego al mes 3 y ahí pongo el primer ciclo de mantenimiento, que es acá, que son 1 semanal por 3 semanas. Y ahí sí empiezo cada 6 meses. La otra cosa, yo tengo que en cada uno de estos puntos evaluar con cistoscopia. Miren acá, cistoscopia, cistoscopia. Esto es un organigrama de un grupo americano de cáncer de vejiga, donde le recomiendan a uno y le ponen a uno para uno ir llenando esa tablita y no olvidarse de cómo se debe hacer. Entonces, ellos mismos le definen a uno o le dicen a uno, pues, para uno iniciar el tratamiento es este nomograma. Entonces, si es bajo riesgo, yo no le hago a ese paciente nada, riesgo como les comenté de la AUA. Si es alto riesgo, yo le debo iniciar a ese paciente el tratamiento con BCG y lo ideal es hacerle un mantenimiento por ojalá 3 años. Y si es riesgo intermedio, yo lo divido en estas, según estas características, si no tiene ninguna característica, tiene 1 a 2 o tiene a 3. Si tiene 1 a 2, yo le hago BCG por 1 año. Y si tiene las 3, le hago BCG por los 3 años. ¿Qué me disminuye eso? Entonces, tomando los datos de el metaanálisis que les mostré, hay una disminución, el 44% en recurrencia y un 61% en progresión. Entonces, yo tengo estos pacientes, pues 45% de progresión, yo podría asumir que el 60% le va a disminuir la progresión a esos pacientes. Ahora, una vez di el BCG, ¿yo cómo defino o debo decir, bueno, yo tengo que parar? Entonces existen las siguientes definiciones. Uno es que el paciente sea intolerante al BCG. Eso se produce en menos del 5% de los casos. Esta es la clasificación de la BCGitis, que puede ser grado 1, que es la gran mayoría, que son pacientes con sintomatología local que dura menos de 48 horas. Una BCGitis grado 2, que es cuando dura más de 48 horas, o grado 3 cuando es seria y compromete la vida de los pacientes. Desde 2 en adelante, pues es un paciente intolerante al BCG y no voy a poder continuar con el tratamiento. ¿Qué sigue? Un paciente que sea refractario al BCG. Paciente refractario al BCG es el que dura que recae en menos de 3 meses. Ese paciente es refractario al BCG y la probabilidad de que progrese es el 82%. Pero adicional a eso, cuando lo llevo a cistectomía radical, la probabilidad de que tenga metástasis es del 5 al 10% y 15% de micrometástasis. Esos pacientes deben ir a una cistectomía inmediata. Ahora, recaída al BCG. Entonces, eso es cuando el paciente recae después de 6 meses. Y existen estos posibles tratamientos que no es el tema de la conferencia de hoy.
Finalmente, este es el organigrama que nos muestran ellos, creo que está un poquito pequeño y no se alcanza a ver, pero en general es paciente con alto riesgo, yo le inicio tratamiento con BCG. Si el paciente recae, si el paciente recae tempranamente a 3 meses, es un paciente que inmediatamente es refractario, yo lo debo llevar a una cistectomía temprana. Si el paciente recae con una enfermedad, carcinoma in situ, bajo grado o un TA, yo puedo continuar el tratamiento de BCG. Si el paciente recae con un alto riesgo, como les digo, es refractario. Y existe la otra posibilidad cuando el paciente recurre ya después de terminar el tratamiento. Entonces, acá hace exactamente lo mismo, TA, cuando recae con un TA, es un paciente que yo puedo continuar el BCG. Cuando recurre con un alto grado, yo me tengo que preguntar, ¿fue en menos de 3 meses o no? Si no fue en menos de 3 meses, yo debo continuar, sí, si es alto riesgo, yo inmediatamente pienso que es un paciente que no responde, es un paciente que tengo que ofrecerle cistectomía radical. Y si recae después del tiempo, están esas 3 opciones: recaída temprana, recaída intermedia y la recaída tardía. La recaída tardía, que es cuando después de 24 meses yo puedo ofrecerle una siguiente línea de BCG. Esto lo voy a saltar y para finalizar no existe ninguna otra terapia en el momento aprobada y con evidencia científica sólida que la respalde. Se deben ofrecer alternativas dentro de estudios clínicos si no le van a ofrecer al paciente una cistectomía radical, que es el gold standard. Muchas gracias.